Hola, en este video vamos a hablar de normalización de base de datos. Cómo se usan, cuándo debe de usarse, qué significa ventajas, desventajas, técnicas y con ejemplos, tanto teóricos como prácticos, para ver cómo funciona una normalización y cómo se debe de realizar. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que veas este gran video. No olvides suscribirte y darle like. Vamos a empezar. Entonces, ¿a qué nos referimos con normalización en una base de datos? El hecho de normalizar en una base de datos, eso se da cuando tú quieres llevar prácticamente una base de datos que está diseñada por otra persona o por ti a un estado normal. Dentro de lo que se considera normal dentro de una base de datos, uno tiene que llevar la base de datos que uno está trabajando a ese nivel. La base de datos puede funcionar aunque esté mal o que tenga cuestiones de lógica, a menos que no tenga un error fatal, ella te va a funcionar aunque esté mal. Entonces, normalizar no es más que el paso de mejorar y evitar, por ejemplo, ambigüedades, redundancia y problemas que afecten a la base de datos que tú estés trabajando. Si tú no sabes de normalización, normalmente tú lo que haces es que es un paso que debes de darlo y debes de hacerlo. Pero cuando usted conoce de normalización, o ya por ejemplo después que tú veas este video y entiendas, cuando tú vayas a trabajar con una base de datos, no es necesario realizar el paso de normalización. Ahora, el paso de normalización tú lo realizas es directamente escrito. O sea, el paso va siempre, va. Pero no es un paso adicional si eres tú que estás haciendo tu propia base de datos. Ahora, si tú estás haciendo la base de datos en base a una información que te dio otra persona, eh, de una mascota, de un vendedor, de un inventario, de una empresa que nunca han tenido base de datos, ahí es obligatorio normalizar para llevar eso que ellos tienen a una base de datos de manera eficiente y correcta. Pero cuando tú estás diseñando tu propia base de datos, tú lo haces en automático. Tú no tienes que detener y decirte, ok, ahora voy a normalizar. ¿Por qué? Porque ya prácticamente con tu conocimiento que se supone que debes de tener, y después de haber pasado por un modelo de entidad-relación y todos los pasos correspondientes, se supone que ya tu base de datos debe estar correcta. Pero eso tú lo llevas, es importante de que como quiera, se debe de entender este tema porque así tú sabes y entiendes qué son los pasos obligatorios y lo haces en automático. Pero cuando una persona te entrega un documento de una mascota o un cuaderno para llevarlo a una base de datos, tú no sabes cómo esa persona lo trabajó, cómo está trabajando, y posiblemente él tenga una hoja y en esa hoja, de esa hoja salgan hasta 3 o 4 tablas, que uno como diseñador de base de datos, uno dice, pero de ahí salen 4 tablas. Entonces, todo eso es la normalización. Ya teniendo en cuenta esa partecita que acabo de mencionar, que por ejemplo, cuando tú creas una base de datos, tú automáticamente prácticamente la normalizas. Ya teniendo en cuenta esa parte, entonces vamos a la siguiente. La normalización lleva varios pasos, que es la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, cuarta forma normal, quinta forma normal y así sucesivamente. Son varias formas normales para la normalización. Como te dije anteriormente, nosotros vamos a ver por lo menos, bueno, todo te lo he dicho, te lo voy a decir ahora, desde la primera a la tercera. Con las 3 primeras es más que suficiente para normalizar correctamente una base de datos y trabajarla sin necesidad de entrar a las otras formas normales. Pero sí, las otras formas normales influyen en un gran cambio de mejora avanzada a una base de datos. Pero para por lo menos tener un diseño óptimo y funcional con la tercera forma normal es más que suficiente. Como decimos acá, ya había comentado, nosotros evitamos lo que es la redundancia, ambigüedad, pérdida de restricción de integridad, anomalías, etcétera, utilizando lo que es la normalización. Eh, la normalización cubre todo lo que son las integridades. Las integridades de dominio, integridad de entidad y integridad referencial. Todo eso se refiere a los aptos de trabajo que tiene una base de datos, o sea, entre tablas, cuando una tabla se comunica con otra, cuando una tabla tiene un contexto claro de para qué es esa tabla, qué se va a guardar en ella, cuando una tabla tiene relación o tiene una clave primaria para unificar los datos, ahí es que entra esa parte de la integridad. Como puedes ver ahí, se ven las formas normales. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera. FNBC, que significa forma normal de Boy Scope. Boy Scope fue una persona influyente que se involucró en la creación de las formas normales y se creó una forma normal en base
a un criterio o una idea que él tenía de resolución de problema después de la tercera forma normal. Pero como mencioné anteriormente, con llegar a la tercera forma normal es más que suficiente para una base de datos, para trabajar con ella. Hablemos de la primera forma normal. Para una base de datos estar, o sea, para una tabla, perdón, para una tabla estar en la primera forma normal, pero antes de decirte esto, que quede claro, no todas las tablas se normalizan. O sea, puede ser que tú tengas una tabla, obligatoriamente todas deben estar en primera forma normal, porque es un paso prácticamente obligatorio. Pero no todas las tablas entran a segunda forma normal ni a tercera forma normal. Para que una tabla esté en tercera forma normal, debe pasar por segunda forma normal, de forma obligatoria. No puede haber una tabla que en tercera forma normal pero que no esté en segunda forma normal. Eso sería un error y es inevitable que se encuentre de esa manera. Pero si pasa a tercera forma normal, automáticamente tú lo hiciste, es porque ya estaba en segunda forma normal. O sea, por eso te digo que posiblemente tú estés viendo una tabla y esa tabla ya esté en segunda, pero no está en tercera. O puede ser que esa tabla esté en primera, pero no está en segunda ni en tercera. Puede ser que esa tabla no necesite llegar a segunda forma normal o no necesite llegar a tercera forma normal, pero sí va a llegar a segunda forma normal. Entonces yo te voy a enseñar aquí cómo tú darte cuenta de esas cositas y cómo tú decir, ok, esta va a llegar a tercera, esta va a llegar a segunda, esta no va a llegar ni a segunda, o esta no va a llegar a tercera forma normal, esta se queda con la segunda forma normal y ya. Vamos a entender eso paso a paso. Entonces, como había mencionado, la primera forma normal cubre primero que una tabla debe contener lo que es la parte de la clave primaria para estar en la primera forma normal. Entonces, una tabla debe tener clave primaria. Eso cubre todas las partes de la primera forma normal, porque evita la redundancia y así sucesivamente. Otras cosas que sí debe de tener para estar en primera forma normal, pero que son más como de lógica y no afectan tanto, bueno, puede afectar un poco el diseño, pero quizá no tanto el funcionamiento, son como algunas de estas. En el caso de que, por ejemplo, el orden de las columnas o de las filas y de las columnas no debe ser relevante. O sea que tú puedes poner el ID de primero o el ID de último, como quiera, es lo mismo. Esa no afecta mucho. Ahora, otra que sí puede afectar es que, por ejemplo, que cada columna debe tener un nombre único. Eso significa que si tú no puedes poner de que nombre y teléfono en una sola columna. Es nombre, una columna, teléfono, una columna. Ya más o menos me imagino que eso tú lo conoces, ¿verdad? Pero es una regla de la primera forma normal. A eso es lo que nos referimos. También dice que, por ejemplo, que las celdas o campos deben tener valores singulares. A eso se refiere que dentro de una misma celda está orientado a un elemento. Es decir, no es de que, por ejemplo, nombre y poner Juanes, a menos que una persona se llame Juanes, pero Juanes no di que para abarcar a mucho, Pablos, di que los teléfonos, varios teléfonos en una misma, no. O sea, que tienen que estar en singular el valor de las celdas. Y también importante, bueno, sí, el valor de la celda principalmente, es que los atributos deben ser atómicos. Esto se refiere prácticamente similar a lo anterior, pero que dentro de un mismo atributo no existan tantos valores de lo mismo. Por ejemplo, de que vamos a poner varios números de teléfono y vamos a separarlo por coma. Por ejemplo, teléfono 1, coma, teléfono 2, coma, teléfono 3 dentro de la celda. Y poner de que varios teléfonos dentro, eso estaría mal y eso lo cubre la primera forma normal, que no se debe de realizar eso. Entonces, eh, vamos a ver, la mayoría de las cosas de la primera forma normal se resuelve prácticamente con una clave primaria. Eso es lo principal, eso es lo que tú debes de tener en cuenta. Una clave primaria nos resuelve de la primera forma normal, prácticamente. Aquí tenemos un ejemplo. Si tú te fijas en este ejemplo, tenemos aquí, ok, si te fijas, aquí tenemos a Andrea y Andrea dice que está en dos departamentos, que son dirección y gestión. Esto está mal porque ahí entra lo que hablamos de atómico, que deben ser atómicos los datos. Entonces, esto se resuelve de esta manera, separando los campos, aunque es la misma Andrea, pero separándolo, ¿verdad? Y poniéndolo en celda distinta. Ahí se sigue repitiendo en esta parte, en esta parte se sigue repitiendo los datos de Andrea aquí, en esos dos últimos, pero eso se resolvería ya más adelante, llevando a la segunda forma normal, porque esta está en primera forma normal ahí ya, sí, pero no está en segunda, en esta parte. Y todavía no está en segunda, está en primera, pero no está en segunda, no por el problema, es que los datos, aunque se repitan los datos, estamos viendo que se está repitiendo por esto, o sea, por dirección y por gestión, porque son dos cosas distintas a una misma persona.
Entonces, por eso es que estamos viendo que eso hace que se repita. Por eso nos damos cuenta que no está en segunda forma normal. Porque si no tuviéramos esta columna de aquí y solamente tuviéramos DNI y nombre, diríamos, bueno, no hay nada que haga que se repita Andrea, pero se está repitiendo. Entonces es un error. O se está repitiendo lo ID, pero son nombres distintos. En vez de Andrea, aquí dice Josefa. Aquí. Entonces ya ahí sabemos que hay un problema. Que no está en primera forma normal. En este caso está en primera forma normal, pero es Andrea y lo que está haciendo que se repita es la dirección y la gestión. Entonces, eso se resuelve. Ahí ya está en primera forma normal. Vamos a ver qué pasaría si entramos a segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice que un atributo para estar en segunda o llegar a segunda forma normal, como te mencioné anteriormente, debe estar en primera forma normal de forma obligatoria. O sea que tenemos que colocarle, si no la tiene, o si la tiene, identificarla, la clave primaria. Así saber que va a estar en primera forma normal. Entonces, aquí fíjate en algo que para que recuerdes cuando lo menciones de esta manera, que aquí dice atributo no clave. Aquí, esta parte, dice atributo no clave. Ok. Esta parte dice atributo no clave. Dice todo atributo no clave. Eso se refiere a cualquier atributo normal, como nombre, edad, apellido, fecha, cualquier atributo normal. Depende de un atributo clave. Atributo clave es una clave primaria. Recuerda eso. Clave primaria, atributo clave. Atributo no clave, cualquier otro elemento, cualquier otro atributo. Dice ahí, eliminar dependencias parciales a la clave primaria de una tabla. Todos deben guardar relación directa con sus llaves. Eso se refiere a que si tú tienes columna, una columna o una tabla, ¿verdad? Tienes una columna aquí. Todo lo que esté aquí debe tener relación directa con la clave primaria de esa tabla, obligatoriamente. Si tú tienes una columna aquí, que por ejemplo no tiene relación directa con la tabla, así, con ese atributo, no tiene relación directa con la clave primaria de esa tabla, entonces no puede estar ahí. Y más si esa tabla no tiene relación directa, pero está haciendo que los campos, las filas se repitan de la tabla en sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darse el caso que una persona tenga varios de estos. Imagínate que esto sea teléfono. Una persona puede tener varios números de teléfono. Entonces, si aquí tenemos por ejemplo, a Osías, que tenemos a Osías, aquí tenemos a Osías de nuevo, y Osías tiene un número distinto de teléfono. Entonces, estos teléfonos que pertenecen a Osías están haciendo que Osías se repita aquí, que no debería repetirse porque se está repitiendo la clave primaria y el nombre, pero estos son distintos. Entonces, esto está haciendo que Osías se repita. Esto es lo que se trata de evitar con la clave, con la segunda forma normal. Entonces, vemos aquí una tabla de ejemplo que tenemos a alumno, tenemos alumnos. En el caso de alumnos, vemos que aquí tenemos que estos dos se repiten, estos dos se repiten. Vemos que se repite el nombre de Sara, se repite Pedro, se repite el apellido, pero no se repite el código de curso. Aquí dice 34 y 25 y aquí dice 9 y 8. Entonces, los atributos no clave, este atributo no clave no depende de la clave primaria de la tabla. Primero, la tabla se llama alumnos. Segundo, estamos hablando de que esto es una nota. Esto es una nota. Por lo tanto, está bien porque el alumno tiene una relación con el alumno, pero no directa con la tabla alumno, la nota. Porque un mismo alumno puede tener varias notas. Normalmente esta es la pregunta que tú te tienes que hacer cuando tú vas a buscar la segunda forma normal. Tú primero tienes que identificar de qué trata la tabla. Ya sabemos que aquí trata de alumno. ¿Qué atributos pertenecen a la tabla que tú estás trabajando? Bueno, identifico aquí que DNI, nombre y apellido. Entonces, lo que verificamos ahora es que si vemos si se están repitiendo los campos que pertenecen a la tabla. Si no se llegaran a repetir, tendríamos que pensar qué pasaría si agregamos un nuevo elemento de esos atributos que no pertenecen directamente a la tabla. Por ejemplo, si vemos aquí nota, decimos, bueno, vamos a agregar un nuevo elemento, pero un alumno, lógicamente, un alumno puede tener varias diferentes notas, pues entonces si le agregamos una nueva nota a un alumno, vemos que se va a repetir el mismo nombre del alumno. Lo mismo con el código de curso, porque aquí, si pertenecen al mismo, un alumno puede pertenecer a distintos cursos y en distintos cursos puede tener distintas notas. Entonces esto hace que estas dos estén prácticamente de alguna manera relacionadas, pero no están estas dos relacionadas
con esta de acá. No está relacionada con DNI ni con nombre y apellido. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que sacamos, como ves aquí, tenemos DNI, nombre y apellido, y sacamos una tabla llamada nota que va a contener código de curso, nota y el DNI del estudiante lo traemos para acá. ¿Por qué lo hicimos así? No dejamos esto acá y lo traímos a una nueva tabla. Es que si tú te fijas, si lo dejábamos aquí, el DNI siempre se iba a repetir. Si sacábamos a nota de aquí, a nota la sacamos de, y la sacamos de aquí, ¿verdad? Pero dejamos código de curso. Como quieras, si un estudiante, ¿verdad? Está en otro curso que pudiera estar, entonces eso pudiera dar un problema. Eso es lo que estaba pasando ahí, prácticamente. Entonces, si sacábamos a código de curso y dejábamos nota también, porque un mismo estudiante puede tener varias notas. Entonces, siempre y cuando que tú veas que los campos principales de nuestra tabla se repiten, pero no se repiten los demás, lo que prácticamente lo que están de impostores acá, es porque entonces en ese caso hay un problema con esa normalización y no está en segunda forma normal. Entonces, cuando se da ese caso, tenemos que sacar esos atributos que no tienen dependencia directa con la clave primaria de esa tabla. Lo buscamos, vemos cuáles son esos atributos que no tienen dependencia directa con la clave primaria de esa tabla, para poder entonces realizar una limpieza óptima como pasó aquí. Como hicimos acá, que sacamos a nota y a nota y código de curso, pero no pudimos dejar DNI porque si agregamos un nuevo elemento aquí, tenemos que traerlo para acá, a DNI, para poder hacer la relación. Y así decir, ok, mira, el estudiante del DNI tal tiene un código de curso tal, porque esto aquí es una clave foránea. Igual que código de curso es una clave foránea. Imaginemos que tenemos una tabla por acá llamada código de curso, por acá, que tiene ciertos atributos, y en esa tabla es el atributo código de curso que tenemos ahí de esa tabla. Entonces, es el atributo que tenemos ahí. Así que nota pertenece directamente a esto, a la tabla nota que está aquí. Y en la tabla alumno, el DNI es el que pertenece a él. Entonces, prácticamente es la segunda forma normal. La segunda forma normal, buscamos qué atributos hacen que los atributos que pertenecen a la tabla se puedan repetir. Si se repiten, entonces los sacamos de ahí para evitar redundancia de datos. Vamos a seguir avanzando y viendo otro ejemplo, en este caso con la tercera forma normal. Con la tercera forma normal nos dice lo siguiente. Una tabla está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y tiene dependencia encadenada. Es decir, si está en segunda forma normal ya, porque la normalizamos, pero vemos que pudiera llegar a estar en tercera forma normal, pero ¿cómo yo me doy cuenta que puede estar en tercera forma normal? Simple, yo para darme cuenta si una tabla pudiera estar en tercera forma normal, solo tengo que fijarme que los atributos que tienen dependencia directa con la clave primaria de mi tabla, primero, no se van a repetir, significa que está en segunda forma normal, pero tengo atributos ahí que no pertenecen a esa tabla y se están repitiendo. O sea, ahí prácticamente al revés. Ahí quienes se repiten son los atributos ajenos, los que no tienen dependencia con la clave primaria de la tabla que estamos trabajando. Veamos este ejemplo de alumno. Aquí tenemos alumno. Si te fijas, aquí tenemos varios alumnos, ninguno se repiten. Tenemos DNI, nombre, apellido, código de provincia y provincia. Si no tuviéramos código de provincia, igual tuviéramos que agregarlo porque necesitamos un código de una clave foránea, porque no podemos poner los nombres. Si te fijas aquí, los nombres se están repitiendo. Y entonces eso causa ambigüedad de datos porque se puede repetir en los códigos de provincia porque son códigos, como su nombre lo dice, eso viene de una clave primaria por ahí que va a venir. Pero la provincia, el nombre no se puede repetir. Es lo mismo que pasa ahorita. Teníamos a varios estudiantes que se estaban repitiendo y eso no es posible, no se debe. Entonces ahora no se repiten, aunque agreguemos. ¿Por qué? Porque un estudiante o un alumno puede vivir en una provincia, pero en una provincia pueden vivir varios estudiantes. Como en una provincia pueden vivir varios estudiantes, que es la pregunta que nos hacemos, entonces ahí identificamos que en una provincia pueden vivir varios estudiantes y no pueden estar juntos. Ese sería el detalle que tendríamos pendiente. Entonces, prácticamente cuando estamos en tercera forma normal, lo que estamos verificando es que, por ejemplo, que decimos, no podemos hacer esta pregunta para saberlo también, verificar si esto es de uno a mucho, de muchos a uno. Por ejemplo, eh, en una provincia pueden vivir varios estudiantes. Primero identificamos que no sea un atributo clave de la tabla, que no tenga una dependencia con la clave primaria de la tabla. Nos damos cuenta porque provincia, lo mismo si tuviéramos aquí una columna llamada producto o una columna llamada
como sea, de otro nombre que no tenga que ver directamente con alumno, pues entonces no le pondríamos esa dependencia. Entonces, en ese caso, decimos que en una provincia pueden vivir varios estudiantes, por eso se repite. Un estudiante puede vivir en una sola provincia. Eso sería de uno a mucho. De uno a mucho, de uno a mucho. En una provincia viven varios estudiantes. De uno a mucho. La segunda forma normal es al revés. La segunda forma normal sería que en el ejemplo anterior que estábamos trabajando, vamos a buscarlo aquí, en esta segunda forma normal, en la segunda forma normal que tenemos aquí, podemos leerlo y decir que eh, un estudiante, un estudiante puede tener varias notas y una nota pertenece a un estudiante, pero un estudiante puede tener varias notas. Eso en segunda forma normal. Un estudiante, varias notas. O sea que en segunda forma normal también algo que lo podemos hacer así para ayudarnos es de la tabla que estamos trabajando, decir si es de uno a mucho. O sea, si es de uno a mucho así, un estudiante tiene varias notas, una nota pertenece a un solo estudiante, entonces ahí identificamos si es así, entonces ya vemos y está haciendo que se repitan los datos y ahí lo identificamos. En la tercera forma normal es al revés. En la tercera forma normal sería que un estudiante, por ejemplo, aquí, un estudiante vive en una provincia, pero en una provincia viven varios estudiantes, por eso se repiten los datos acá. Entonces, cuando esto sucede, normalmente los datos de los estudiantes o de los alumnos de la persona, por más que agreguemos campo nuevo, aquí una fila nueva, no se van a repetir. Esto sí se va a repetir, el atributo no clave. Esto es un atributo que es semiclave porque es una clave foránea, prácticamente. Pero igual, este atributo tiene una dependencia indirecta con DNI. Ese atributo tiene una dependencia indirecta con DNI. Con DNI tiene una dependencia indirecta. Provincia tiene una dependencia directa con código de provincia. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta y viendo que esto se está repitiendo, pero si yo agrego un nuevo estudiante a una provincia distinta, no se va a repetir. Si agrego una misma provincia de la que están aquí, como quiera, no se va a repetir porque lógicamente va a ser un nuevo estudiante, porque ya existe lo que están acá, y un mismo estudiante no puede vivir en dos provincias al mismo tiempo o no pueden pertenecer a dos provincias, lógicamente a dos provincias. Entonces, teniendo eso en cuenta, es que nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? De decidir si está en primera o en segunda o en tercera forma normal. Entonces, prácticamente después de tener esta parte, nosotros lo que hacemos es que decidimos qué hacer con esto. En este caso, lo que hicimos fue sacar a provincia, porque son letras. Las letras no son clave primaria, y más si son letras, palabras, porque un nombre no puede ser clave primaria, porque es que la clave primaria recuerda que debe ser un campo único. Por lo tanto, desde que vimos código de provincia, identificamos que ese sería la clave primaria que ahí estaba como foránea, representando a la provincia. Por eso se sacó una tabla llamada provincia aparte y otra tabla llamada con código de provincia aparte. Entonces, de esa manera, como puedes ver ahí, hemos trabajado y hemos creado lo que es una nueva tabla para la tercera forma normal. Entonces, la tercera forma normal nos eh, llevamos la clave primaria, de la tabla secundaria le llamamos como foránea. Eso es lo que hace la tercera forma normal. Y quitamos todas las dependencias parciales de la tabla. La sacamos de ahí. Si esta tabla hubiese sido cliente y tuviéramos productos, entonces tuviéramos que ver, porque si estaba en segunda, si es para tercera, tendríamos que sacar los nombres de los productos fuera de aquí y dejar código de producto asociado, ¿verdad? Y ni así, pero más o menos ahí, porque si lo dejamos ahí como quiera, se va a repetir los datos. Pero es una forma de decirlo, porque va a depender, bueno, va a depender de cómo el estudiante o de la persona que esté trabajando y el proyecto que esté haciendo, va a depender esa lógica. Ahí. Eso, entonces, ahí estamos hablando de la tercera forma normal. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos por aquí, ya listo y servido prácticamente. Esta está en segunda, esta dice aquí, se determina con eso, ok, pasada a segunda forma normal. Esta se pasó a segunda forma normal, porque si te fijas aquí en este ejemplo, tenemos esta tabla. Esta tabla tiene ID orden, fecha, ID cliente, nombre de cliente, estado, número de ítem, descripción, cantidad y precio. Entonces es una tabla que tenemos que llevar, vamos a trabajar en base a órdenes, porque vemos que ID órdenes es la primera, ID orden. Como ID orden es la primera, vemos que tenemos ID orden, fecha, la ID del cliente, nombre del cliente, vemos que entonces aquí, esta ya esto no tiene dependencia directa con ID orden. Esa tabla no tiene dependencia directa con ID orden.
o sea, nombre del cliente no tiene dependencia directa. Tiene dependencia directa no tiene dependencia, vamos a poner esta X, tiene dependencia directa con ID cliente. Estado pertenece también a esta. Número de items es otra, no tiene dependencia directa ni con ID cliente ni con ID orden. Cantidad igual ni precio. Entonces ahí tenemos esas tres, ID orden. Entonces, como vamos a obtener la ID orden, vamos a trabajar en base a ID orden. Vamos a decir que esta tabla decidimos llamarla órdenes. Entonces vamos a trabajar en base a órdenes. ¿Qué necesito? El ID de la orden, por supuesto, la fecha de la orden, el ID del cliente y el número de items de ese producto, aunque pudiera llevar, aunque no necesariamente, pero pudiera utilizar el número de items de ese producto. Para sacar la primera forma normal, entonces sacaría esas informaciones de ahí. Entonces, si eso nos fijamos, esta se encuentra en primera forma normal, ID orden, mira cómo disminuyó, la fecha, ID cliente, los ID clientes son 3, ahí está el nombre del cliente y estado. Está en primera forma normal, pero no está en segunda, pero está en primera. Artículo orden, esta, vamos a ver, esta se encuentra en primera, pero hay que pasar la segunda forma normal. Para pasar a artículo orden, ¿por qué? Porque tenemos aquí en artículo orden el ID de la orden, que es una clave foránea que pertenece a aquí. Tenemos número de ítem, que es como un ID, pero tenemos descripción de ítem que depende directamente del número de ítem, no de ID orden. Y cantidad igual y precio igual. Entonces, ¿cuáles pudiéramos sacar de aquí? Pudiéramos sacar el precio del producto y la descripción del producto, del ítem, y dejar a cantidad y a número de ítems. Porque la cantidad, tenemos que tener en cuenta que la cantidad es una acción que se pone en base a la orden. Entonces, por eso se debe de dejar. No se debe de sacar de ahí. Entonces, luego de eso, tenemos aquí artículo orden. ¿Sabe la misma de ahorita? Vamos a ver. Sí. Artículo. No, esta es otra. Artículo orden. Aquí se sacó. Tenemos ID. Entonces se sacó número de ítem, descripción de ítem y precio. Se creó una tabla llamada artículos. Y se dejó ID orden, número de ítem y cantidad, como habíamos mencionado. El número de ítem, descripción de ítem y precio. Entonces, tenemos ahí, luego de esto, la pasamos a tercera forma normal. Si vemos esta tabla, está en segunda forma normal, porque si agregamos, me doy cuenta que vamos a analizarla para saber cómo está en segunda forma normal. Esto es esta tabla. Vamos a ver dónde está. Vamos a buscarla por aquí arriba. Creo que es órdenes. Órdenes. Órdenes está en segunda forma normal, pero no está en tercera. ¿Por qué? Porque si tú te fijas aquí, los datos no se repiten. Si agregamos una nueva ID, una nueva orden, va a ser un número distinto aquí. Por lógica, a menos que tú lo dañes tú, pero de lo contrario, por la lógica del sistema, va a ser un número distinto. La fecha no importa, va a ser la misma u otra, porque es la fecha. El ID del cliente puede ser el mismo u otro, porque el ID del cliente es una clave foránea. Pero ¿qué pasa? Si es el mismo cliente, se va a repetir esta parte, si el mismo cliente realiza una compra. Por lo tanto, lo que se repite son las claves, estos atributos que no tienen relación directa con la clave primaria de la tabla, con ID orden, no tienen una relación directa con ID orden. Entonces, esto, como se repiten, pero no se repiten los otros, la ID orden no se repite, pero esto se repite, entonces significa que está en segunda, pero no está en tercera. Como está en segunda y no está en tercera, la solución sería lo que vimos aquí anteriormente, que sería sacar esa tabla de ahí y crear una nueva tabla llamada órdenes y una tabla nueva llamada cliente. ¿Qué cliente va a tener? El ID del cliente, el nombre del cliente y el estado. Entonces, el ID del cliente se queda como foráneo aquí. Aquí se queda como foráneo. Ese es el ID del cliente. Pero se sacó el cliente para verificar eso. ¿Viste que como yo me di cuenta que pudiera llegar a tercera forma normal? Por lo que te mencioné. Porque, porque al intentar verificar los datos acá, vemos que órdenes está en primera, está en segunda, pero no está en tercera, por lo que te mencioné, porque se repiten los datos de acá. Esos datos se repiten. Ahora, si vemos artículo orden está en primera, pero no está en segunda forma normal. Si lo analizamos por qué artículo orden aquí no está en segunda forma normal, si no está en segunda forma normal es porque nos fijamos que los campos
de la orden se están repitiendo. Míralo aquí. Si agregamos una misma orden, para una misma orden, te puede tener si una persona compra un producto distinto, ¿verdad? Y puede ser ese artículo estar en la misma orden. Entonces, si en la misma orden agregamos un artículo distinto, entonces la descripción del artículo, la nueva cantidad y el precio del artículo está haciendo que esta parte se repita, que debe ser el ID de la orden. Como se está repitiendo, entonces ahí hay un problema. Y el número de ítem también, porque se está repitiendo. Pero aquí vemos que se está repitiendo la descripción del ítem, el precio se está repitiendo. Por lo tanto, tenemos que llevar esto a una forma normal. Y eso fue lo que hicimos aquí anteriormente, aquí en esta parte. Estamos pasando la segunda forma normal ahí, porque creamos una nueva tabla que nos llevamos al número de ítem, pero lo dejamos aquí como foránea, pero nos lo llevamos aquí como clave primaria a la nueva tabla, esta descripción de ítem y precio. Creamos una tabla nueva llamada artículos, porque aquí anteriormente estábamos trabajando con artículos en esta. En esta lo que teníamos era artículos. Aquí. Artículos, estábamos mirando los artículos, no en base a la orden. Entonces por eso se utilizó que se debía sacar una tabla para salvar el nombre del artículo del producto. De esta manera son las formas normales. Tiene un poco de lógica, eso hay que prestarle mucha atención, tiene que tratar de no de no desperdiciar cada minuto, cada segundo, porque realmente las formas normales son así. Pero lo que te digo ya al final es que para poder entender, recuerda, la primera forma normal, tú te fijas que tenga la clave primaria. La segunda forma normal es ver si hay algo si la clave primaria de la tabla se está repitiendo. Si se repite porque tú agregaste un nuevo atributo, ¿verdad? O una nueva nota o un nuevo producto y se repite la tabla, tú te haces la pregunta siempre, ok, ¿qué pasaría si si el usuario compra? ¿Qué pasaría si el usuario se vuelve y se registra? ¿Qué pasaría si vuelve y hace login? ¿Qué pasaría si vuelve y regala el producto? Entonces, si el usuario lo regala o algo y se tiene que repetir el usuario, significa que no está en segunda forma normal. Si eso no sucede, verificamos si está en tercera. Entonces ahí verificamos que los atributos principales de la tabla ya no se repiten, pero se están repitiendo unos atributos que no son clave foránea, porque no son números, no son clave foránea, y se están repitiendo. Entonces, como se están repitiendo, ya sabemos que son atributos que debemos de sacar de ahí y crear una nueva tabla con esos atributos y dejar solamente la clave foránea en esa tabla. Entonces ahí entra la tercera forma normal. Y así vemos la primera, la segunda y la tercera forma normal. Si quieres entenderla de forma visual y práctica, con una práctica ahora después de haber visto esto, te voy a dejar un enlace aquí arriba en un video sobre la, las formas normales, un ejercicio práctico para que puedas entender más o menos cómo funciona y tener una idea de una parte práctica. Recuerda que las formas normales tú las actualizas cuando el cliente te pide. O sea, cuando el cliente te da no, porque si yo me sé todo esto, yo no necesito crear normalizar. O sea, porque ya, ¿para qué? Entonces, nada, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Gracias por la atención. Nos comunicamos.